muchísimas gracias. Agradecer a la Universidad del Pacífico por la oportunidad de hacer esta ponencia. Mi nombre es Vicente Bayarri y estoy aquí para hablaros de lo que significa la transformación digital para la universalización de la atención primaria, y esto quiero dejarlo bien claro en el contexto de lo que vamos a presentar. Es atención primaria, olvidaros de la atención especializada, es atención primaria. Y lo que esto supone para la universalización de la medicina. Para nosotros es importantísimo, desde un punto de vista de universalización, la reducción de los costes. Y esto solo se puede tener a partir de la optimización de los recursos y, como consecuencia de ellos, la digitalización de los mismos. Si nosotros vemos lo que nosotros tenemos como visión en nuestra compañía, veréis que lo principal es que la medicina sea accesible para todos a través de la telemedicina, vinculando al médico y al paciente a través de nuestra plataforma tecnológica conocida con el PDMS. Yo no voy a hablar del PDMS, no he venido aquí a hacer una conferencia sobre ventas, pero quiero que sepáis que nosotros tenemos asociado la tecnología y la digitalización de los procesos para la universalización de la atención médica. Recientemente tomó posesión del cargo como presidente del Consejo de Ministros el excelentísimo señor don Vicente Ceballos. Y en su discurso, la parte que hacía referencia a la salud y a la atención médica del país, creo que había 3 puntos fundamentales. Y él reconocía que uno de los principales problemas desde el punto de vista de la cobertura al acceso del servicio de la salud era el poder universalizar el acceso a esta atención médica, y en consecuencia apostaba por la tecnología y la digitalización de los diferentes procesos. O sea, a partir de que este señor toma posesión de su cargo, establece que reconoce que la universalización de la medicina es una prioridad en el gobierno de esta persona. ¿Ok? Y entonces, como consecuencia de ellos, va a tener que haber una transformación digital para poder atender con los mismos niveles de calidad a todas estas nuevas personas que van a tener acceso a la telemedicina, a la medicina en el marco de la telemedicina. Fijaros que en estos últimos años ha habido una transformación fundamental de cómo llevamos a cabo las diferentes actividades de nuestra vida cotidiana. ¿Quién es capaz de decirme o quién sabe cuándo fue la primera vez que se introdujo el smartphone, el iPhone de Apple? ¿De qué año estamos hablando? ¿1900? ¿Cuánto? ¿2003? ¿Alguien? ¿2003? 2007. 2007. O sea, esto es una cosa muy reciente. Hay veces que oigo a gente, no, esto llevamos mucho tiempo. Llevamos escasamente 11 años con esta tecnología que nos ha permitido hacer muchísimas cosas que antes teníamos que hacer filas. Nos ha permitido hacer una infinidad de procesos a partir del teléfono celular, ¿no? Fijaros estos 2 datos que os voy a dar. En el mundo hay 1.100 millones de personas que no tienen acceso a un celular. 1.100 millones. Y sin embargo, hay 3.500 millones de personas que no tienen acceso a la atención básica médica. 3.500 millones. Es decir, hay básicamente 2.500 millones de personas que, si nosotros pudiéramos hacerles llegar la telemedicina a través del celular, podrían tener esa atención médica. Entonces, para nosotros, el reto es poder hacer que esa consulta, que hoy en día tiene un coste relativamente alto, sea lo más pequeño posible para que estos 2.500 millones que tienen un celular puedan tener acceso a la atención médica básica. ¿Ok? Entonces, para nosotros el objetivo es que todo aquel que tenga un celular pueda tener acceso a una atención médica básica. ¿Ok? En los últimos 5 años, yo recuerdo cuando empezamos con este proyecto, hace ya más de 10 años, cuando tú preguntabas a una persona, ¿qué entiendes por la telemedicina? Bueno, se pensaban que esto era, poco menos que poner un cohete en la luna o una cosa de esto. ¿No? Y decían, no sé qué me está usted preguntando. Y entonces les explicabas, oye, ¿qué te parecería si tú pudieras, a través de tu celular, hablar con un médico 24 horas al día, 7 días a la semana,
explicar lo que tienes, en 5 minutos resolver tu problema y que además te mande una receta médica a una farmacia. Claro, te mira y dices, este tío está loco. O sea, esto es imposible, ¿no? Hoy en día lo preguntas en la calle, y yo sé que hay empresas ya en este país que lo están haciendo, y dicen, no, esto es una realidad. O sea, yo habitualmente, o cuando tengo un problema, llamo por teléfono y hablo con mi médico. ¿Os acordáis? Bueno, quizá vosotros no, porque sois muy jóvenes, pero algunos de los que estáis atrás, que sois un poco más de mi edad, ¿no recordáis cuando había que ir al banco para hacer cualquier transacción económica? Que tenías que ponerte en una fila para pagar una factura de la luz y pasar 15, 20 minutos en una fila. O cuando tenías que transferir 100 soles a un amigo por una transacción económica, tenías que ir al banco físicamente a hacerlo. ¿Quién va al banco hoy? Yo tengo varias cuentas de banco y no sé dónde está mi sucursal bancaria. Yo sé que tengo que entrar en Internet, poner unos códigos y acceder a la cuenta. Al banco se va de vez en cuando a pedir un crédito para comprarte una casa, pero tengas que firmar un documento, que incluso eso hoy en día tampoco se hace. Bueno, pues esto es lo que necesitamos o lo que queremos llegar a hacer a través de la telemedicina. Es decir, que el médico sea una persona que está al otro lado de la pantalla y que ni siquiera lo conozcamos físicamente, porque no es necesario. Ojo, repito, dentro del marco de la atención primaria. No vamos a hablar de atenciones especializadas o atenciones, o sea, lógicamente, pues una operación, pues tendrás que ir físicamente al hospital, ¿no? Independientemente que de ese médico, posiblemente a través de una videoconsulta, esté conectado con otro especialista que le está asistiendo en la operación física. ¿Ok? O sea, nosotros somos de la opinión que, y aquí lo estamos diciendo, que a futuro, y estoy hablando a medio plazo, el 60% de las consultas se van a hacer de forma virtual. Es decir, que ni siquiera conozcas a ese médico o no tengas un contacto físico con ese médico. Y yo voy un paso más adelante, y lo vamos a ver después más adelante en esta presentación. Eventualmente ni el médico estará interactuando con el paciente, será todo a través de la inteligencia artificial, que determinados casos, en función de una determinada secuencia de preguntas, sea el propio sistema el que te ayude a resolver ese caso médico. Y ahora lo vamos a ver. Con lo que se trata es de reducir, vuelvo a repetir, a partir de la reducción de costes que yo puedo obtener como consecuencia de esa digitalización, puedo hacer que el coste de la consulta sea inferior y dar mayor acceso a la población en general a la atención médica. Porque si, por ejemplo, hoy estamos hablando de que una consulta puede estar en torno a los 150, 180 soles, si yo digitalizo este proceso y soy capaz de hacerlo vía telemedicina, puedo bajar el coste a 20, 25 soles. ¿Ok? Bien, para nosotros la implantación de la tecnología se basa fundamentalmente en 4 pilares. Lo primero y lo más importante, tenemos que tener un sistema fiable de comunicaciones que garantice la calidad y la fiabilidad de la comunicación. Es decir, si no tenemos Internet, hablando de claro, esto no va a funcionar. O sea, el Internet ha sido lo que nos ha permitido... Hay 2 factores que nos ha permitido transformar nuestros modos de vida, que es el Internet y el smartphone. ¿Ok? Muchas veces, clientes nuestros, el 80% de las incidencias que recibimos en el esto de soporte, oiga, es que no veo al paciente, oiga, es que el médico no me ve. Y resulta que es un problema de comunicación, no es un problema del sistema. ¿Ok? Pues ha caído la línea, el wifi no funciona, en fin. Entonces, uno de los pilares es la comunicación, es decir, el acceso a Internet. Por otro lado, tenemos que los marcos regulatorios, ¿okay? Ya hablaremos un poquito más en detalle de este tema, y a tener sobre todo de una incidencia que aconteció en este país hace un par de semanas, referente a unos anuncios de televisión sobre el tema de la telemedicina, ¿no? Los marcos regulatorios se deben adaptar y fomentar la inclusión de nuevas tecnologías para poder digitalizar esos procesos. Es decir, lo que no puede ser es que la tecnología vaya por un camino y los marcos regulatorios vayan por otro. Tienen que ir en paralelo y al unísono. Y además tiene que existir una comunicación fluida
entre ambos segmentos, es decir, la tecnología y los marcos regulatorios, y normalmente los marcos regulatorios van por detrás de la tecnología. Por ejemplo, ¿a quién se le ocurriría ahora establecer un marco regulatorio para regular los viajes a la Luna? Pues a nadie, porque nadie va a la Luna. Y sin embargo, en breve vamos a tener gente viajando a la Luna y no vamos a tener ese marco regulatorio. O los patinetes estos que tenéis, ¿cómo lo llamáis? Los scooters. Toda la gente va por la calle con scooter y no hay un marco regulatorio que regule esto, y ahora hay una polémica importante, ¿no? Entonces, normalmente la tecnología va por delante del marco regulatorio, pero tiene que haber una coordinación entre ambos, y ahora lo veremos por qué, ¿no? Lógicamente, el otro pilar sería la gestión de pacientes a través de la telemedicina, debe sustentarse sobre una plataforma digital, ¿okay? Es decir, nosotros tenemos que tener una plataforma digital que nos permita gestionar todos los procesos relacionados con esa transformación que queremos hacer desde el punto de vista de procedimientos. Ya también veremos un poco más en detalle de esto. Y por último, que para mí es una de las cosas más importantes, es la transferencia de conocimiento a través de la constante formación de las personas. Es decir, lo que nosotros no podemos hacer es implantar un sistema y marcharte. No. Tienes que estar con las personas, tienes que asegurarte de que ese conocimiento no solo lo estás transfiriendo, sino que además lo estás actualizando de forma permanente. ¿Ok? De tal forma que las personas que vayan a ser responsables de esa transformación digital estén al corriente de lo que se está haciendo y de lo que se va a hacer, y de dónde van las nuevas tendencias, porque ellos a su vez tienen que manejar su mercado e ir posicionándose desde el punto de vista de cómo van a ofrecer este nuevo producto a la sociedad. ¿Estamos? Muy bien. Y entonces vamos a ver lo que nosotros entendemos como uno de los escollos de la telemedicina son los entornos legales. Es decir, nosotros, como os había dicho anteriormente, la tecnología va por delante de lo que son los entornos y los marcos legales. Entonces, ¿qué pasa? Que tú lanzas un sistema, lanzas un nuevo procedimiento y resulta que un tiempo después te llega el ente regulador y dice, oye, esto no se puede hacer. Y bueno, pues entonces usted dígame, ¿cómo? No, es que hay un vacío legal y mientras usted no pueda, mientras nosotros no decidamos cómo vamos a ordenar esto desde el punto de vista legal, usted debe parar la operación. Esto es lo que puede suceder, ¿no? Y que de hecho entiendo que en algún momento ha sucedido aquí en Perú, ¿no? En muchos países latinoamericanos existe un vacío legal, particularmente cuando nos referimos a la videoconsulta en relación con la atención primaria. Y ahora os explicaré unos detalles que a mí me chocan en cualquier caso, ¿no? La tecnología en comunión con el marco legal y ético, ojo, tenemos que mantener la ética desde el punto de vista de lo que es la atención primaria. Es decir, el hecho de que la tecnología empiece a reemplazar determinados procesos, no podemos obviar la parte ética de lo que es la prestación de una consulta médica. ¿Okay? Ya vamos a ver un poco más en detalle a qué me refiero. Es decir, como os estaba diciendo, la comunión entre el marco legal y ético son la piedra angular en lo que se refiere al desarrollo de la telemedicina, y vuelvo a repetir, en su vertiente de la atención primaria. Esto es lo que he comentado antes, y es como es, ¿no? O sea, existe una falta de comunicación entre ambos campos, es decir, legal y tecnológico, dando lugar a una confusión y una falta de coordinación. Muchas veces sucede que hay personas en la parte legal que cuando escuchan de lo que es capaz una determinada plataforma tecnológica de dar en el mercado, dicen, eso es imposible. Y dicen que eso es imposible porque no conocen cuál es el alcance funcional de esa plataforma tecnológica. Y ahí es donde estoy diciendo, la falta de comunicación entre los que están desarrollando la tecnología con la gente responsable de regular esa implantación de esa nueva tecnología, ¿no? Por ejemplo, hay veces que nos ha pasado que tú le dices a una persona, oye, este sistema te permite establecer una videoconsulta, cumplimentar un historial médico y además mandar una receta electrónica con firma digital a cualquiera de las farmacias del país. Y te dice, eso es imposible. Bueno, eso es imposible porque usted no lo conoce.
¿Usted ha visto alguna? No, no lo he visto. Y cuando lo ven, dicen, ay, caramba, esto sí que es verdad, es posible. ¿Vale? Entonces, fijaros, el otro día, y no voy a entrar en detalles ni voy a dar nombres, ¿no? Había una persona que dijo, esto es imposible. Y yo argumenté, bueno, mire, vamos a hacer una cosa. Yo le propongo un ejercicio. Vaya usted a cualquiera de las farmacias del país. Y no voy a decir ni nombres ni países. Vaya usted a cualquiera de las farmacias del país. Pide una receta médica. Y dígame usted si a partir de esa receta médica que usted está obteniendo en la farmacia me puede hacer toda la trazabilidad hasta el momento de iniciar esa consulta. Yo os apuesto aquí ahora mismo que vosotros vais a la mejor farmacia de Perú, cogéis 10 recetas y en ninguna sois capaces de identificar a partir de esa receta quién ha sido el médico, cuál ha sido el diagnóstico, quién era el paciente, dónde se realizó la consulta, a qué hora, dónde, cuál. Eso es imposible. ¿Alguien discrepa de lo que estoy diciendo? Entiendo que no. ¿Vale? Con una plataforma digital como la que nosotros tenemos o con la que nosotros implantamos, tú puedes coger esa receta electrónica y a partir del número de referencia que figura en la receta electrónica, hacer toda la trazabilidad hasta el momento que se solicita la consulta médica. Incluso puedes bajarte la videoconsulta y tienes toda la documentación en un historial digital. Claro, cuando esto se lo cuentas a la persona y dice, efectivamente, esto lo desconocía y esto es lo que estamos buscando. O sea, es mucho más eficiente desde el punto de vista de controlar todo ese procedimiento a través de esta plataforma que te digan que el médico tiene que estar presente físicamente con el paciente para poder formular una receta electrónica. Vosotros diréis, yo creo que no. Y a la vista está, con los hechos, a los hechos me remito. ¿Okay? Ojo, repito de nuevo, en la atención primaria. Y ya veremos a ver cómo esto se puede derivar a la atención especializada a partir de que efectivamente exista un médico de atención primaria en presencia con el paciente, que ya podemos hablar de eso luego. ¿Vale? Muchas de las plataformas digitales no cumplen con los requisitos mínimos de protección de datos, esto es cierto. O sea, hay mucha gente que está vendiendo sistemas que están prestando un servicio de telemedicina o videoconsulta que no cumplen con los requisitos de protección de datos, pero vamos, ni de suerte. ¿Okay? Y sobre todo que están haciendo videoconsultas que no tienen una trazabilidad como la que os acabo de explicar, es decir, el poder agarrar una receta médica y trazar todo el proceso hasta que se inicie la videoconsulta. ¿Okay? Y os estoy explicando esto porque quiero que después, cuando hago una serie de alegaciones acerca de lo que significa la ética frente a lo que nosotros entendemos que debe ser la prestación del servicio, me digáis qué opináis. ¿Qué opináis? Bueno, esto lo hemos dicho, no es imperativo que los responsables de definir los marcos regulatorios conozcan las tendencias y las últimas novedades en lo que se refiere a las plataformas digitales, lo que os acabo de explicar. Es decir, la trazabilidad de los procesos y, sobre todo, la posibilidad de auditar ese proceso. ¿Quién es el responsable de cada uno de los pasos del proceso para que se hagan responsables en el caso de que haya un problema? ¿Ok? Vuelvo a repetir, las nuevas tecnologías deben garantizar que los servicios médicos cumplan con los estándares éticos, ¿vale? Sin embargo, los reguladores deben entender que los procesos que garanticen los estándares éticos pueden variar utilizando la tecnología. Fijaros lo que el otro día sucedía aquí en Perú además, ¿eh? Y además, voy a decir el nombre, me parece que era la presidenta del Colegio de Médicos. Vuelvo a repetir. Poneros en el contexto de la atención primaria, ¿ok? Es decir, yo estoy en casa a las 2 de la mañana, tengo un dolor de cabeza horrible y tengo dos alternativas. Una, utilizar la nueva tecnología a través de la posibilidad de llamar a un médico 24/7 y hablar con este médico por teléfono. El 60% de los casos me los va a poder resolver porque es una atención primaria y tener este problema resuelto en 30 minutos. Teniendo la receta incluso trayéndomela a casa. ¿Ok? Y esta señora decía que no, hombre, que no, que para que esto suceda tiene que haber un médico en presencia del paciente. Y dices, espérate, o sea, el médico tiene que venir a casa para que yo pueda llamar por teléfono a otro médico.
Yo entiendo que esto sea el caso si hay una persona de atención primaria, porque yo estoy hablando con un médico de atención especializada, un cardiólogo. Pero esto, ¿de verdad que esto tiene sentido? No sé, vosotros diréis, yo creo que no. Porque la segunda alternativa de esta persona es que a las 2 de la mañana agarre el carro y se vaya a la sala de emergencias y esté 2 horas esperando para que le digan exactamente lo mismo que le ha dicho el médico, que le podía haber dicho el médico a través del teléfono. ¿Estamos? Entonces, por eso, digo yo, o decimos nosotros, que los estándares éticos deben garantizar, o sea, se deben de garantizar esos estándares éticos, pero pueden variar con la tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología me permite suplantar determinados procesos en beneficio, en este caso, de las personas que están utilizando el servicio. ¿Ok? Esto es otra cosa muy importante, ¿no? Los recursos económico-financieros disponibles para la atención primaria son finitos. O sea, aquí no hay dinero para todo y cuando... No, vuelvo a repetir, son finitos. Y la única forma de mantener la calidad del servicio y a su vez expandirlo es mediante la tecnología. O sea, la tecnología me permite optimizar los recursos desde el punto de vista económico-financieros de la empresa. Fijaros, por ejemplo, lo que supone que esta persona que os estaba comentando anteriormente, que a las 2 de la mañana tiene las dos opciones, es decir, hablar por teléfono con un médico o desplazarse a la sala de emergencias, el coste que supone para un hospital tener que atender a esta persona a través de la sala de emergencias cuando realmente no es una emergencia. El coste es el mismo, sea o no emergencia. El hecho de que esté él ahí supone hacer una serie de procesos que eventualmente van a llevar a la conclusión exactamente la misma que cuando le ha atendido por teléfono. Igual. Siempre y cuando, vuelvo a repetir, sea un caso de atención primera. Otra cosa es que sea un caso de que se deriva en un infarto. Que de hecho, cuando tú llamas por teléfono, los médicos están entrenados para determinar si hay cierta duda acerca de cuál puede ser el diagnóstico, directamente remitirles a la sala de emergencias. ¿Ok? Entonces, aquí son las preguntas que yo os hago, ¿no? Y si queréis las contestáis o si no las dejo para vuestra reflexión. Éticamente, ¿qué es más correcto? ¿Renunciar a la universalización de la atención médica primaria o cambiar los actuales procesos apoyándonos en la tecnología? Vosotros decís, después si queréis hablamos y me lo contáis, ¿no? O por otro lado, ¿limitamos el acceso a la atención primaria vía videoconsultas en favor de la automedicación? Es decir, si a mí no me dejan hacer una videoconsulta como la que os acabo de explicar, de un tema tan sencillo como es la atención primaria, pues yo voy a llamar a mi madre, que es lo que normalmente se hace, oye, mamá, que es que no me encuentro. Ah, mira, tómate esta pastilla que hace un par de meses me recetaron y a mí me sentó fenomenal y ya verás cómo te va a arreglar. ¿Hacemos esto? Pues yo creo que el Colegio de Médicos está claramente en contra de la automedicación. ¿Colapsamos las salas de emergencia en beneficio de la atención médica primaria cara a cara? Pues yo creo que no. ¿Quién ha ido alguna vez a una sala de emergencias a las 2 de la mañana? Nadie de vosotros. Te puedo garantizar que puedes estar esperándote 4 horas para que te receten, pues no sé, algo para el dolor de la cabeza, un paracetamol, una cosa de estas. Y esto yo creo que es lo más importante. Y esto además, esto último que menciona aquí, uy, perdón. Espérate, esto. Y esto yo creo que hace referencia específicamente al apartado este que os he enseñado del discurso del presidente del Consejo de Ministros. ¿Limitamos el acceso a la atención médica a aquellas personas que viven en lugares remotos y no tienen acceso a un médico? Porque claro, esta señora del Colegio de Médicos decía, cualquier persona que quiera hacer una videoconsulta tiene que estar en presencia de un médico. Y yo estoy allí en las faldas de los Andes, pueblecito de 150 personas que tienen wifi, que tienen teléfono de celular todos los días, y dice, a estas personas les digo que no pueden tener acceso a un médico de atención primaria porque tiene que haber un médico en presencia de ellos cuando no hay un médico en la aldea. No sé, yo creo que no. Bien. Para nosotros, la transformación digital, o sea, es decir, una plataforma que cumpla
tiene que cumplir como mínimo con estos requisitos que os voy a mencionar aquí, que son 6. ¿Por qué? Y ahora vamos a pasar a la parte que a mí me interesa presentaros a vosotros. Porque yo quiero introducir la inteligencia artificial dentro de lo que es la plataforma digital. Para nosotros, la tercera generación en lo que se refiere a la videoconsulta pasa por la inteligencia artificial, que es lo que quiero presentaros después de esta página. Ahora bien, para que eso suceda, para que esto funcione, la plataforma con la que yo estoy soportando mis procesos de telemedicina tiene que cumplir con estos 6 elementos. ¿Por qué digo esto? Porque si alguno de vosotros en algún momento estáis pensando en implantar una plataforma tecnológica en vuestros negocios, yo os recomiendo que contempléis estos 6 puntos, porque de lo contrario no os va a permitir evolucionar en el tiempo esa plataforma con las tendencias del mercado ahora, ¿no? Lo primero es la posibilidad o la necesidad de vincular la videoconsulta a un historial médico. Es decir, yo no puedo realizar una videoconsulta si esta no está perfectamente documentada en un historial médico digital, que dicho sea paso, es accesible por parte del paciente desde cualquier dispositivo electrónico, ¿vale? Vincular, o la posibilidad de vincular, una receta electrónica con firma digital al historial médico y por consiguiente a una videoconsulta, que es lo que os he explicado anteriormente. Es decir, llegar a la farmacia, poder coger una receta médica y vincularla toda, de la A a la Z y de la Z a la A, a esa videoconsulta. Garantizar la confidencialidad de la videoconsulta, es decir, la videoconsulta solo es accesible por demanda de un juez o porque el propio paciente autorice a que esa videoconsulta se acceda, ¿no? Garantizar la confidencialidad y acceso restringido al historial médico del paciente. Garantizar la custodia de los datos en servidores debidamente certificados, ¿vale? Y sobre todo, y lo más importante, la trazabilidad y autoridad de los procesos. Si estos 6 requisitos no se encuentran disponibles en esa plataforma digital que nosotros estamos utilizando para poder entregar la videoconsulta de atención primaria, el siguiente paso no se va a poder hacer. Y ahora vemos hacia dónde va el mercado y las tendencias desde el punto de vista de digitalización, que para nosotros es lo más importante, que es la inteligencia artificial. Esto es un comentario, ¿no? La videoconsulta ha llegado para quedarse y cambiar los hábitos de visitar al médico, y esto es inapelable, ¿eh? Aquellos que opinen que es una moda pasajera se equivocan. De la misma forma que se equivocaron aquellos que pensaron que el mundo era plano. O sea, a mí, el que me diga que la videoconsulta en atención primaria, de la forma que nosotros la que concebimos, es decir, que haya un paciente en presencia sin que tenga un médico presente y que el médico esté en el otro lado de la videoconsulta, es inapelable. Bien, pasemos a lo que nosotros entendemos por la inteligencia artificial. Y esto es la tendencia del mercado. Y creedme que de aquí a 5 años, lo que nosotros estamos explicando aquí es cómo se va a desarrollar la atención a través de la videoconsulta. Y dejadme que os cuente una anécdota. Yo cuando empecé a trabajar, hace ya algún tiempo, empecé a trabajar en un banco de inversión. Y ahí había una persona que se dedicaba a hacer, pues programación, y era un gurú de estos de las tecnologías. Y entonces nosotros teníamos las pantallas de ordenador estas que son como cajones y todo en letras verdes y en fin, hace tiempo. Y me dijo, oye Vicente, ven un momento que te quiero contar una cosa, que te voy a contar qué es lo que va a suceder al futuro. Y entonces nosotros, en aquel entonces, la tecnología más avanzada que teníamos era la posibilidad de mandar un documento a través de un fax que pasaba en 5 segundos al otro lado del Atlántico, te lo firmaban y te lo devolvían. Bueno, esto era, tener un documento firmado instantáneo era como, impresionante. Y él me contaba, dice, fíjate, de aquí a unos años nosotros vamos a tener en la misma pantalla el documento visual, que además lo vas a poder firmar tú en la propia pantalla sin imprimirlo, y lo van a estar viendo instantáneamente al otro lado del Atlántico sin que tú tengas que mandar ningún documento por fax. Y dice, este tío está loco, yo no sé lo que se ha fumado, pero este tío me va a volver loco. Estaba hablando del correo electrónico. Claro, entonces dices, esto es imposible. Bueno, pues esto es lo mismo que os estoy diciendo. O sea, habrá gente que dice, lo que os voy a contar ahora,
habrá gente que pensará, bueno, este tío no sé lo que se ha tomado, este viene del otro lado, tendrá jet lag ¿no? Fijaos por dónde van las tendencias del esto. Y os garantizo que esto lo estamos evaluando con grandes empresas en Estados Unidos. Por ejemplo, estamos a punto de cerrar un contrato con una de las grandes para empezar a implantar esto que llamamos inteligencia artificial dentro de lo que es la plataforma tecnológica de la tecnología que soporta los procesos de telemedicina, ¿no? La inteligencia artificial es la capacidad de una plataforma digital que gestiona los procesos de videoconsulta de imitar la inteligencia humana, ¿vale? La introducción de la inteligencia artificial en los procesos relacionados con la videoconsulta va a tener un impacto extraordinario en el ámbito de la atención primaria. Y aquí el principal impacto para nosotros es la optimización de la disponibilidad del tiempo del médico y, en consecuencia, la reducción en más de 3 veces, o sea, en poder gestionar esa consulta médica por un coste inferior al 30% de lo que hoy es en día. ¿Okay? La inteligencia artificial permite anticiparse a las necesidades del paciente, optimizando los procesos y disminuyendo los tiempos de espera y reduciendo los costes del servicio. Esto es lo que se estaba diciendo anteriormente cuando hablo de que muchas de las consultas médicas que hoy se tienen que hacer realmente con un médico van a quedar automatizadas y el propio sistema te va a poder hacer un diagnóstico en función de una serie de preguntas, ¿vale?, sin que haya una interactuación con el médico. Y ojo, no estoy diciendo que el médico vaya a salir totalmente de la ecuación, todo lo contrario. El médico se va a dedicar a lo que es la medicina. Va a cortar infinito el tiempo que dedica a los procesos administrativos. Ya lo vais a ver a qué me refiero. Es decir, nosotros, a través de la introducción de la inteligencia artificial, lo que pretendemos es que el médico se dedique única y exclusivamente a lo que es la atención médica. Todo lo que es rellenar informes, todo lo que es rellenar diagnósticos, recomendaciones, recetas médicas, eso lo va a hacer el sistema por orden del médico. Y en aquellos casos que consigamos que esos procesos sean directamente automatizados por la inteligencia artificial, el médico va a supervisarlos. ¿Me seguís? Bien. Todas las videoconsultas, entonces, ¿en qué se basa esto? En que lo primero que queremos hacer es que todas las videoconsultas se traduzcan en texto y se almacenen en el historial médico. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Y desde el historial médico, la plataforma de inteligencia artificial no solo traduce la información, sino que la clasifica. Entonces, fijaros que os había dicho que la plataforma digital tiene que tener la videoconsulta, que es desde donde yo extraigo los datos, ¿vale?, que es la fuente de la información, que está asociada a un historial médico donde yo esos datos los clasifico y los ordeno, ¿vale?, y a partir de ahí emito lo que son los diagnósticos y las recetas, en este caso. ¿Ok? La información sobre síntomas, las recomendaciones y el diagnóstico son cumplimentados en el historial médico de forma automática. Ahora lo vamos a ver, ¿no? El médico únicamente verifica que la información recogida es correcta. Fijaros. Esto es donde estamos hoy, aquí arriba. ¿Ve? Muchos de vosotros igual seguramente lo identificáis. Y esto es donde nosotros queremos llegar. Bien, fijaros que hoy en día lo que hacemos es, tú tienes una videoconsulta, hablas con el paciente, ¿y qué hace el médico? El médico tiene, por necesidad, que cumplimentar 3 campos, que son los síntomas, el diagnóstico y la recomendación. Claro, mientras está haciendo esta labor administrativa el médico, no puede atender. No puede atender casos de medicina. ¿Ok? Y después, de forma manual, además, tiene que emitir la receta electrónica. ¿Ok? Y desde aquí, con todos los datos que se ha generado a partir de esta consulta, se carga, aquí sí, de forma automática, lo que es el dashboard. Y ahora hablemos por qué es importante el dashboard. Porque para nosotros el dashboard es la parte que gestiona todo el proceso de telemedicina y, en consecuencia, lleva a la optimización del proceso en su conjunto. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer o dónde estamos y dónde vamos a desarrollar la tercera generación de lo que llamaríamos la consulta a través de videoconsulta? Esto es lo mismo. La videoconsulta, de la forma que lo conocemos, a través del teléfono celular,
Tú estableces la comunicación con el paciente y hablas al médico. Ahora bien, fijaros que todos estos procesos que anteriormente eran manuales, ahora están todos automatizados a través de la inteligencia artificial. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata que el médico primero tenga una formación acerca de cómo tiene que guiar la diferente información que le está dando el paciente, haciendo una serie de preguntas. Entonces, esas preguntas son las que me van a clasificar las respuestas en los determinados campos del historial médico. Por ejemplo, ya ahora hablemos de lo que es el reconocimiento facial, que esto es muy interesante y ya sería la cuarta generación, que ahora hablamos brevemente de lo que es eso. Entonces, fijaros que si yo consigo que esa conversación entre el médico y el paciente se traduzca en texto a través de la inteligencia artificial y a su vez ese texto pueda ser clasificado en los diferentes campos dentro del historial médico, estoy acortando el tiempo de dedicación de un médico de entre 20 y 30 minutos a una consulta médica a 7 o 10 en el peor de los casos. Por lo tanto, un médico que antes era capaz de hacer 20 consultas al día, está haciendo entre 50 y 60. ¿Qué significa esto? Que el coste de la consulta está bajando drásticamente. ¿Qué significa esto? Que es mucho más accesible a la población en general. ¿Qué significa esto? Que estamos universalizando la atención médica, ¿vale? Y esto es la puntita del iceberg. Es decir, eventualmente, como os he dicho anteriormente, muchas de estas consultas ni siquiera van a tener la necesidad de actuar con un médico. Es decir, cuando haya un repositorio de 30.000 consultas que nosotros podamos haber analizado los diferentes algoritmos, habrá un gran porcentaje de esas consultas que van a ser exactamente lo mismo que están definidos en esos algoritmos. Por lo tanto, el médico no va a tener que actuar, sino que lo único que va a tener que verificar es que, sí, bien, vale, listo. 2 minutos y resuelto la atención médica. ¿Okay? Entonces, la parte de reconocimiento facial es que, ya que tengo una videoconsulta, y esto ya es la cuarta generación, ya que tengo una videoconsulta y tengo la imagen del paciente, voy a aprovechar para formular una serie de preguntas que en función de la expresión facial del cliente me van a poder determinar el nivel de dolor, el tipo de padecimiento que tenga y en consecuencia a partir de ese reconocimiento facial voy a poder establecer diagnósticos sin ni siquiera hablar con el médico o con el paciente. Aquí ya es donde estoy, este está loco, ya está. O sea, definitivamente, esperamos que no vuelva por aquí porque este no sabe de lo que está hablando. Y esto es por donde va el mercado. Es decir, el reconocimiento facial a partir de determinadas expresiones y sobre todo para el tratamiento de casos psicológicos y psiquiátricos, ¿okay? Y niveles de dolor, y a su vez, lo que os he dicho, la parte de la tercera generación donde ahora nosotros estamos embarcados, que es la transcripción de la videoconsulta en texto y en la cumplimentación de los determinados campos del historial médico. ¿Ok? Bien. Bueno, esto básicamente es lo que se está contando, ¿no? Las consultas en un alto porcentaje se resolverán mediante la inteligencia artificial sin necesidad de la intervención de un médico. Vuelvo a repetir, el médico, cuando digo sin necesidad de la intervención, que no me malinterpretéis, los médicos son fundamentales en esto, o sea, si no hay médico no hay videoconsulta, punto. Ahora bien, nosotros lo que queremos es que los médicos se dediquen a diagnosticar, que no hagan las labores administrativas porque entendemos que les quita mucho tiempo y además yo, de los médicos que conozco, a nadie le gusta lo de la cumplimentación del historial médico. ¿Ok? La información contenida en el historial médico será primordial para la interactuación entre el médico virtual y el paciente. ¿Ok? Es decir, cuando una persona formule la solicitud de una videoconsulta, aquellos que hayan tenido ya videoconsultas anteriores, el propio sistema va a analizar dentro del historial médico cuáles han sido las videoconsultas anteriores y cuáles han sido los diagnósticos para poder facilitar un mejor diagnóstico en estas videoconsultas subsiguientes. ¿Okay? Las consultas en la mayoría de los casos se resolverán en menos de 2 minutos. Todo, es decir, desde el inicio de la videoconsulta hasta el momento en que he emitido la receta electrónica en menos de 2 minutos. Hoy en día recordad que estamos hablando de entre 20 y 30 minutos de lo que es la videoconsulta,
Ahora veremos a ver los parámetros comparativos en lo que es la consulta tradicional frente a lo que nosotros entendemos que es la tendencia del mercado. El papel de los médicos será la monitorización de las consultas realizadas, garantizando la calidad de las mismas. Vuelvo a repetir, el médico es el pilar fundamental de todo esto y, en consecuencia, lo que nosotros queremos es que los médicos se dediquen a diagnosticar, no a labores administrativas, que es lo que más tiempo y lo que más coste está infiriendo en la parte de la consulta. El sistema ofrecerá infinidad de datos procesados que permitirán tanto a los médicos como a los gestores del sistema la toma de decisiones en tiempo real, optimizando los recursos disponibles y manteniendo un estándar de la calidad. El incremento del número de consultas que se podrá ofrecer permitirán la reducción de los costes de las mismas y, por ende, lo que he dicho anteriormente, ¿no?, la universalización de la atención médica. Vamos a ver si algún día llegamos a que el coste de la consulta médica sea $1. Y entonces, fijaros que los 2.500 millones de personas que no tienen acceso a la atención primaria y sí que tienen celular, hombre, no sé si los 2.500 podremos hacerlo, pero con que hagamos 1 millón, eso es lo que habremos ganado. Bueno, esto no voy a entrar ahora porque estamos un poco cortos de tiempo, entiendo, que es la parte de lo que contribuye la inteligencia artificial a lo que es el monitoreo de todos los parámetros que nosotros entendemos es necesario para la optimización de los procesos, ¿no? Es lo que llamamos nosotros el dashboard o el dashboard, ¿no? El número de consultas, en fin. Y esto, desde el punto de vista de inteligencia artificial, volvemos a repetir, cobra una importancia muy relevante a la hora de actualizar esos datos en tiempo real. Porque la gente que esté gestionando todo el proceso, lo que van a querer es tener datos de eficiencia en tiempo real. Es decir, tú vas a estar, tienes por un lado el médico y por otro lado tienes el gestor de lo que es todo el negocio. O sea, estamos para ganar dinero, no nos equivoquemos, ¿eh? No somos el MINSA, nosotros somos empresa privada, en consecuencia tenemos que ofrecer la mayor calidad al menor coste posible. ¿Okay? En consecuencia, uno de los parámetros que los gestores necesitan es información en tiempo real acerca de cuánto me estoy demorando en las consultas, cuántas estoy haciendo, qué tiempo de espera tiene que... Todos estos datos se van a cumplimentar desde lo que es el dashboard, ¿no? Y esto es, por ejemplo, un dato... Esto es lo que es la visita al médico tradicional, que estamos en torno a los 120 minutos. Y dice, no, pero joder, si yo llego al médico y como mucho estoy media hora. Sí, y el tiempo que tardas en desplazarte, en ir a las 3 de la tarde, que si tengo que ir de Miraflores a no sé dónde, a San Isidro, me tiro 2 horas y media en el carro, en fin, 120 minutos de media, ¿vale? Al margen de que, fijaros que todo esto, la receta electrónica, el informe digital, la auditoría de procesos, el data, todo esto, hoy en día, tú vas a un médico y no es capaz de darte esta información, ¿no? Actualmente lo que es la telemedicina, de la forma que nosotros estamos ahora visualizándola, pues efectivamente estamos reduciendo estos 120 minutos a 20 minutos. Y toda esta información está disponible. Y lo más importante, fijaros que las encuestas de satisfacción del cliente, yo, salvo que vosotros me indiquéis, en ningún caso lo que es la atención del método tradicional, yo no he visto ninguna encuesta de satisfacción de cliente que esté por encima del 60%. Y sin embargo, esto sí que lo he visto. De hecho, yo conozco empresas que están entre el 90 y el 95% en lo que es en la encuesta de satisfacción del servicio. Difícilmente esto se puede mejorar en el momento en que nosotros incluyamos la inteligencia artificial, porque estos son datos extraordinariamente buenos. Pero fijaros que a través de la introducción de la inteligencia artificial, lo que estamos es, primero, reduciendo la duración de la consulta y, lo más importante, reduciendo el coste de la consulta en un 50%. Por cierto, este dato es real y lo podemos ver. O sea, estos datos no los estamos inventando. Estos son datos reales de empresas que están implantando los servicios de videoconsulta de la forma que nosotros entendemos que se han de desarrollar. Estos son datos reales, ¿no? Y estos también. Esto es el número de consultas que un médico puede atender, estos dos datos, y esto es a lo que se tiende. Y yo creo que esto incluso puede aumentar. ¿Ok? Ya está. ¿Alguna pregunta? Si no me hacéis vosotros preguntas, os hago yo preguntas a vosotros.
Nadie se atreve. ¿Tenemos tiempo, no? ¿Tenemos tiempo? ¿Quién es? A ver, dígame. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Fabricio Canal. Encantado, Fabricio. En toda la transformación digital importante, además de la plataforma, es la cultura. En el caso de la telemedicina, no está muy convencido. Vamos a expulsar del colegio médico todo. Pero yo no quería sacar lo ha sacado usted, yo le voy a contestar encantado. Fíjese, bueno, primero, muchísimas gracias por la pregunta. Muy interesante la pregunta. Fíjese, una cosa que yo he dicho en la charla, es el desconocimiento por parte, me da igual el gremio, de un gremio en torno a lo que la tecnología puede ofrecer. Pero fíjate, lo que yo entendí, porque yo he visto los vídeos, he visto todo. Le iban a expulsar porque estaba haciendo publicidad engañosa. No porque estaba contando. O sea, la persona que cursó la denuncia dice, lo que he dicho yo, se ha fumado no sé qué, dice, ¿cómo es posible que vayan a hacer una videoconsulta con un historial médico, con una receta? No. A esta persona le vamos a denunciar por publicidad engañosa. Entonces, en respuesta a su pregunta, no es un problema cultural, ni muchísimo menos, es un problema de desinformación, nada más. Entonces, a través de estos foros de comunicación es lo que nosotros intentamos trasladar, el conocimiento de que esto existe y es una realidad. Fíjate, hay una cosa interesantísima. Nosotros cuando empezamos con esto, hace escasamente 10 años, en Estados Unidos la empresa más grande de telemedicina tenía en torno a 500.000 clientes. Hoy en día tienen 22 millones de clientes y están haciendo cerca de 2 millones de consultas médicas a través de videoconsulta. Había muchos estados que tenían prohibida la videoconsulta. Concretamente el estado donde nosotros tenemos la compañía, el estado de Texas, hasta hace 2 años no han autorizado la videoconsulta. Entonces, volviendo a su pregunta, para mí es el desconocimiento de lo que las nuevas tecnologías pueden aportar en la optimización y en el cambio de esos procesos. Y hay una cosa muy importante, ojo, y que a lo mejor no la he mencionado anteriormente, que el ente regulador no solo tiene que velar por los intereses de la ciudadanía, tiene que velar por lo que la ciudadanía quiere en lo que se refiere a la transformación de cómo queremos desarrollar esos procesos. Y vuelvo a repetir, si nosotros estamos viendo que la ciudadanía está en un 95% de satisfacción, de índices de satisfacción, lo que es la videoconsulta, coño, que el ente regulador me ayude a que esto sea más factible. ¿Estamos? ¿Le he contestado a la pregunta o no? ¿Cómo cambiar ese chip de los medios? Educación. Educación. Y educación, cuando me refiero, es transferir conocimiento. Fíjate que era uno de los, y perdona que te tutee, era uno de los pilares fundamentales que hemos apuntado en la presentación. Transferencia del conocimiento, plataforma digital, comunicación y entornos legales. Son los 4. Me falta, para mí, el fundamental es la transferencia del conocimiento. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Augusto. Hola, Augusto. Gracias por la exposición. A usted por venir. En el Perú hay grandes problemas, ¿no? Básicos, ¿no? Por ejemplo, la educación, la alimentación, y otro de los grandes problemas es la salud, ¿no? Y es cierto eso de que el Perú tiene difícil y poco acceso a la salud, sobre todo los estratos sociales D y E. Entonces, con el fin de masificar, universalizar el tema médico, a mí me parece grandioso. Pero, ¿cómo puede hacer una consulta video, no, con televideo, a una persona, sobre todo en el Perú, porque no estoy hablando del Perú, no estoy hablando de Estados Unidos ni Europa, donde se pueden hacer, imagino, mucho más fácil, con personas que no saben leer, escribir
y que son muy ignorantes. O sea, hay que reconocer que el nivel de ignorancia del Perú es muy alto, ¿ya? O sea, Lima, mismo en Lima, en los conos, hay mucha gente ignorante que no puede describir su sintomatología. Entonces, ¿cómo hace la consulta virtual, ¿no? A pesar de que le va a dar una serie de preguntas, me imagino, para desarrollar mejor el diagnóstico, pero ¿cómo puede hacer cuando se encuentra con una persona que no sabe cómo descifrar o cómo decir qué es lo que tiene, ¿no? Ese es uno de los, creo que de lo que yo veo como limitación, porque para mí el sistema sería buenísimo, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Perdón, ¿te llamabas? Augusto. Augusto, muchas gracias, Augusto. Muy interesante la pregunta, muy interesante. Vamos a ver, fijaros que en la charla estaba hablando de que hay 2.500 personas que tienen un celular y no tienen acceso a la telemedicina. Y de esas 2.500 hay un gran número de esas personas que estás describiendo. Es decir, que tienen una falta de entendimiento de cómo manejar esas herramientas tecnológicas, ¿vale? A mí no me preocupa a los millennials, porque eso les das un teléfono y hacen maravilla. Vamos, yo es que ni lo manejo. Estos no me preocupan. Y esos, fíjate, que sí que entran dentro de esos 2.500 que no tienen acceso a la atención médica. Pero lo que tú estás diciendo, nosotros proponemos hacer consultorios donde esas personas, porque fíjate que tú me estás hablando de lugares remotos donde no hay ni siquiera médico. Urbanos y rurales. Y el rural, pues, ya estamos peor, ¿no? Pero en el mismo urbano, o sea, aquí en Lima encontramos en los cerros de Villa María del Triunfo gente que no sabe leer ni escribir. Claro, vamos a ver. El problema es importante, ¿no? Para nosotros, ese tipo de gente tiene básicamente dos opciones. Nosotros sería la habilitación de centros que tú puedas acudir donde te dan esa referencia o donde haya una persona que te pueda asistir en el establecimiento de la videoconsulta e incluso te forme para que posteriormente tú puedas hacerlo. Porque, ojo, nosotros, una de las cosas que nosotros hacemos muchísimo hincapié es que la tecnología tiene que ser muy fácil de utilizar. Es decir, esas personas que tú hablas, claro, cuando están frente a un teléfono celular, por ejemplo, uy, esto no lo sé. Ahora, cuando tú te sientas y dices, mira, aprietas este botón y aprietas este botón, y son botones que aparecen en la pantalla en gran dimensión, y a partir de ahí enganchas con el médico. Y no tienes que hacer nada más que hablar como si fueras con tu hijo. Eso es parte de la solución. Ahora bien, para mí es mucho más importante, porque fíjate que aquellos que están en centros urbanos siempre tienen la alternativa de acudir al hospital, porque existe la posibilidad. Para mí es mucho más importante los que están en zonas remotas que no está la posibilidad de acudir a ese centro de salud. En consecuencia, lo que se propone es hacer pequeños consultorios que no están atendidos por médicos. Yo lo que digo es que se atiendan por gente que explique a esas personas cómo acceder a la videoconsulta con el celular que traigan o con un celular que yo les puedo prestar en esas mismas facilidades. ¿Me sigues o no? Para mí eso es parte de la solución. Pero fíjate, la videoconsulta, aquí lo que estamos nosotros intentando es que a través de la tecnología, ese médico que tiene que estar en destino, donde se está solicitando la videoconsulta, desaparezca de la ecuación. Que haya una persona que instruya a esas personas a utilizar el celular porque el médico está aquí en la zona urbana. Pero fíjate, hay un problema adicional, Augusto, ¿no? Que tú puedes tener, y esto lo dejo la pelota botando por si alguien quiere intervenir, que tú puedes entregar la videoconsulta, y ese para mí es una de las cosas más sencillas. Dice, ¿y si no hay medicamentos, para qué hago la videoconsulta? Bueno, te estoy diciendo, no, sí, deberías de tomarte esto, pero como no hay, no importa, te vas a morir en 2 semanas, ya te estoy avisando. Fíjate que el problema que hay, dice, la tecnología me puede resolver la atención médica, dice, ¿y cómo me resuelve el que a mí me hagan una receta allá en no sé dónde, en un pueblo de los Andes, si no hay dispensario médico? Bueno, pues en la siguiente charla os voy a hablar de los drones, para llevar los medicamentos. ¿Os parece?
Ese es uno de los mayores problemas. Buenos días a todos. A mi parecer, el problema que existe sobre todo en el Perú es que la medicina no es preventiva, entonces no existe la historia médica. Entonces es bastante dificultoso, vamos a decir, una persona que tenga alergias o que tenga enfermedades, vamos a decir, ya sean asmas, ¿no? O alergias más que todo, ¿no? Darle una consulta médica virtualmente, ¿no? Entonces, lo que en el Perú lo que se tiene que empezar es con las historias médicas. O sea, eso tiene que globalizarse, hacerse un banco de datos completamente, que los médicos autorizados puedan tener acceso, ¿no? Como usted dice, que es lo que se tiene que resguardar los datos personales, ¿no? Ya sean médicos. Ese es uno de los puntos que en primer punto se tiene que desarrollar. Segundo, yo creo que lo que es respecto que los médicos, por ejemplo, les es un poquito dificultoso entrar a una videoconsulta porque no hay costumbre, me parece que si nosotros vamos a recordar, anteriormente teníamos un automóvil que era con caja mecánica y cuando te sientas al que es automático, te es al principio un poco incómodo, pero pasa un poquito de tiempo y te das cuenta que es mucho más cómodo. Entonces, y mucho más fácil de manejarlo y todo, ¿no? Y con la tecnología va a suceder eso lo mismo como usted dice, ¿no? Y esa es la tendencia. Y a la tendencia que es internacional, no podemos a la tecnología negarnos, ¿no? Entonces tenemos que hacer un poquito como especialistas, darnos más educación y estar, pues, vamos a decir, en constante educación, ¿no? Muchas gracias por ¿Y su nombre, perdón? Me llamo Henry Ovada. Hola, Henry. Muchas gracias, Henry. A tenor de lo que está diciendo Henry, yo quiero haceros una pregunta a todos. Fijaros que Henry hacía referencia a la importancia del historial médico, de un historial médico. A ver, que levante la mano, ¿cuánta gente de vosotros tenéis vuestro historial médico? ¿O sabéis dónde está? ¿O dónde tenéis que ir a buscarlo? ¿O quién os lo va a dar? Que levante la mano alguien. Tú lo sabes. A ver. Yo tengo mi historia médica. ¿Pero la tienes en papel o cómo la tienes? No, yo tengo... ¿Digital? Digital. Este es un fenómeno. Entonces, yo, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? ¿En dónde? En Rusia. En Rusia. Sí. Entonces, tuve un accidente en la columna, ¿no? Un problema. Estaba en Bolivia y me mandaron todas las recetas, todas las documentaciones para poder, Bueno, ¿quién más tiene el historial médico? ¿Tú lo tienes? ¿Tú lo tienes? ¿Quién más lo tiene? 2 personas. El resto no sabéis ni lo tenéis. Bueno, vosotros siempre estáis buenos, vosotros sois muy jóvenes, vosotros no estáis enfermos nunca. Pero de los que somos un poquito más tallados, ¿no? Yo no lo tengo. Yo no sé dónde. Bueno, yo sí que lo tengo porque lo tengo aquí, pero vamos, hasta hace poco no lo tenía. Y fijaros el problema, lo que está diciendo Henry, ¿no? Cada vez que voy al médico y el médico no tiene disponibilidad de este historial, después puedo volver a empezar de cero. ¿No? Y lo que está diciendo, dice, el no tener esa información puede degenerar en... Gracias, tengo la lengua pegada al paladar, gracias. En tratar una enfermedad que ya estaba anteriormente tratada de forma diferente, en fin, va en detrimento de lo que es la atención, la optimización de las atenciones médicas, ¿no? En definitiva. Pero bueno, aquellos que tengáis el historial médico, enhorabuena, fenomenal, ¿no? Muy bien. Y que, por ejemplo, hay muchas plataformas hoy en día que se están comercializando como plataformas que sustentan la videoconsulta, que no tienen un historial médico. Es decir, tú llamas, te hace la consulta al médico, no sé cómo están recetando, vuelves a llamar dentro de 15 días y no tienen ninguna referencia a lo que has llamado 15 días anteriormente, ni tienen referencia a lo que ha sucedido, lo que te han tratado con esa videoconsulta anterior. O sea que... Más preguntas. ¿Ya está?
Buenos días, mi nombre es Orlando Rodríguez. Gracias por la ponencia. Mi consulta es, ¿quién valida el contenido del diagnóstico, receta que escribe el médico? Generalmente un médico escribe mal, por decirlo así. ¿Quién valida? No escriben mal, escriben en su propio lenguaje. Escribe. Me ha pasado porque escribieron lo escaneé todo, se lo pasé a mi cuñado que vive en Estados Unidos, Sí, y me dice, ¿y qué es esto? Escriben quechua. Entonces tuve que regresar al médico y poder que me explique, ¿no?, qué había escrito. Entonces, ¿cómo valida eso la tecnología, no? Porque la tecnología pasa... Muy fácil. Fíjate, ¿no? Volviendo al tema que os comentaba de ir a una farmacia en Perú y decir, oiga, deme por favor las 10 recetas últimas que les han esto porque quiero ver si hay alguna forma de hacer una trazabilidad hasta el momento de iniciar la consulta. Bueno, el primer problema al que me enfrento es entender qué puñetas hay en esa receta, porque está todo así escrito y nadie lo entiende. Aquí lo bueno, por ejemplo, el sistema, y hablo del que nosotros utilizamos, es que no tienes que escribir nada. Es todo un Dropbox, o sea, tú buscas en la receta, pinchas y te aparece. No escribes nada. Lo único que escribes es la recomendación y lo tienes que escribir a máquina, o sea, difícilmente a lo mejor le falta una H o en lugar de poner una V pone una B, pero más allá de eso es todo perfectamente legible. Es más, si después me pasa usted su email, le mandamos una muestra de cómo son las recetas y con las codificaciones, con la firma digital, no hay lugar a duda. O sea, ese problema desaparece totalmente con la tecnología, sobre todo porque la tecnología te ayuda a no cometer esos errores que de otra forma se puede ver, porque te está acotando hasta el nivel donde tú puedes llegar. Y, por ejemplo, la empresa dice, oye, mira, estos medicamentos, por ejemplo, una empresa aseguradora puede decir, todos estos medicamentos son gratis y a partir de estos el cliente tiene que pagar tanto o tiene que cobrarle un copago. Y todo eso queda reflejado en la receta, de forma legible. Me dicen en la última preguntita, La última. Que el objetivo de la tecnología en la medicina es buenísimo porque puede masificar. ¿Qué pasaría en el tema de cuando lleguen a nuestros pueblos aymaras, quechuas? ¿Cómo se trata ahí? Okay, ¿culturalmente hablando, a qué te refieres? Idioma. Wow. Yo lo único que te puedo decir es que la plataforma es multilingüaje. O sea, si el médico habla quechua o habla cualquier otro idioma, él perfectamente puede introducir los datos en quechua e incluso el historial médico, los titulares de las diferentes casillas se pueden poner en quechua. Eso no es problema. O sea, es un problema de que ambas personas se puedan comunicar en el mismo idioma y el sistema te permite que esa comunicación se adapte a las necesidades de cada una de las culturas. O sea, te lo puedo poner. ¿Cuántos idiomas hay aquí? ¿Quechua? ¿Qué más? ¿El mara? Si desde el punto de vista de teclado tú puedes identificar esos símbolos o esa ortografía, perfectamente lo puedes hacer. Nosotros ahora mismo la tenemos en portugués, en italiano, en español, en inglés, en los idiomas que quieras. Es muy sencillo hacer eso. Y vuelvo a repetir, el mayor de los escollos es que el paciente y el médico se puedan comunicar en un lenguaje común, nada más. El sistema apoya eso. O sea, el sistema en ningún caso va a ser una barrera en ese sentido. Y por último, bueno, no sé, ¿ya estamos listos? ¿Ya hemos terminado? Bueno, pues oye, muchísimas gracias a todos. Para mí ha sido un placer estar aquí y yo siempre aprendo muchísimo de este tipo de charlas y sobre todo a tenor de las preguntas que nos hacéis, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y nada, estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Gracias a todos.